La zona torácica se encuentra dividida por varias zonas. En la zona anterior encontramos el esternón, el infraclavicular, la zona mamaria, los paraesternales, el hipocondrio. En la zona axilar encontramos la zona axilar media, la zona axilar anterior y la zona axilar posterior. En nuestra parte posterior de nuestra caja torácica encontramos lo que son las escápulas, la supraescapular externa e interna, el escápulo vertebral y la infraescapular externa e interna. Bueno, a continuación vamos a realizar la evaluación por el método de la palpación. Nosotros usamos el método de la palpación para palpar si hay alguna patología como un efisema subcutáneo, un epienema, para palpar si hay fracturas intercostales. Recordemos que estas maniobras deben ser suaves, ya que en llegado momento pueden ser muy dolorosas. Si hay fracturas es muy dolorosa y también corremos el riesgo de perforar la pleura o las vísceras. Aquí tenemos a mi paciente, un niño de 5 años, que en ese método lo vamos a palpar. Recordemos que para el momento de palpar tenemos que hacerlo de una forma muy ligera. Aquí vamos a hacer una leve presión para sentir los intercostales. Y una vez vamos mirando si tiene alguna fractura o alguna patología que nos podamos diagnosticar. Aquí vamos sintiendo las vértebras. Aquí mi paciente está normosimétrico, normoexpansible, todo súper bien. La exploración de la expansión torácica tiene como objetivo detectar diferencias comparando ambos hemitórax. En la inspiración y movimiento de los arcos costales amplía los diámetros anteroposteriores y transversales en forma simétrica. En este caso tenemos un paciente masculino de 35 años. Lo primero que se debe hacer, el examinador se coloca en línea recta por detrás del paciente sentado, apoyando ambas manos plenamente abarcando los arcos costales y dirigiendo los pulgares hacia la línea media. En una inspiración profunda del tórax de un adulto sano, expande ambos hemitórax en un rango variable de 5 a 10 centímetros. Esta maniobra puede descubrir la falta de expansión suficiente en forma unilateral o bilateral. Causas de mala expansión unilateral está la atelectasia, que es un colapso completo o parcial de pulmón entero o de una parte del pulmón. Se produce cuando las pequeñas bolsas de aire que forman los pulmones se desinflan o posiblemente se llenan de líquido. Derrame pleural es una acumulación de líquido adicional en el espacio entre los pulmones y la pared torácica. Está el dolor torácico, fracturas costales múltiples, deformidad anatómica y está el neumotórax. Causas de mala expansión bilateral: la obesidad extrema, enfisema pulmonar, que es causado por daños a los sacos de aire en los pulmones, lo cual reduce la capacidad del cuerpo de aprovechar el oxígeno proveniente del aire. La distensión abdominal extrema es una afección en la que el abdomen se siente lleno y apretado. El abdomen puede lucir algo hinchado. Las quemaduras extensas del tórax, fracturas costales bilaterales, enfermedades neuromusculares y embarazo avanzado. Vibraciones vocales. Desde su punto de origen en la laringe, la voz se transmite hacia la pared del tórax como una vibración palpable conducida a través de los órganos del aparato respiratorio, la tráquea, los bronquios, el parenquima pulmonar y las pleuras. Para tener una idea de la sensación vibratoria vocal, el aprendiz puede palpar la cara anterior del cuello mientras habla. En este caso tenemos un paciente masculino de 35 años. La técnica de exploración de las vibraciones vocales se efectúa sobre la piel desnuda. El paciente deberá estar sentado o parado pronunciando cualquier palabra de varias sílabas, preferiblemente 33, repitiéndosela las veces que sea necesario mientras el médico compara simétricamente la intensidad con la que se percibe. La maniobra puede efectuarse con la cara palmar, la cara dorsal o la superficie cubital de la mano exploradora. Puede efectuarse en forma bimanual o unimanual de acuerdo con la sensibilidad del examinador. La intensidad del fenómeno tiene grandes variaciones individuales en personas sanas, dependiendo del espesor de la pared torácica y las características de la voz.
En la unilateral tenemos el neumotórax, derrame pleural y atalataxia. En el bilateral está la obesidad, el edema, enfisema pulmonar y enfisema subcutáneo. El enfisema subcutáneo es una condición ocasionada por la penetración de aire en los tejidos subcutáneos, generalmente del aire proveniente de la cavidad torácica. La auscultación con un fonendoscopio es el primer paso a realizar a la hora de evaluar afecciones respiratorias y su localización dentro del sistema respiratorio. Con el fonendoscopio somos capaces de diferenciar entre ruidos respiratorios y ruidos patológicos. Existen 5 focos de auscultación tradicionales: el aórtico, el pulmonar secundario, el tricúspide, el mitral o atípica. La auscultación pulmonar es la técnica exploratoria más importante para evaluar el flujo del aire por el árbol traqueobronquial. La auscultación consiste en escuchar los ruidos generados por la respiración, los ruidos adventicios y si se sospecha alguna anomalía del paciente. Realicé auscultación en el vértice del pulmón derecho, en el lóbulo superior del pulmón derecho, en el lóbulo medio del pulmón derecho, en el lóbulo inferior del pulmón derecho, en el vértice del pulmón izquierdo, en el lóbulo superior del pulmón izquierdo y en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo, y en mi paciente logré diagnosticar que no presenta ninguna patología pulmonar, ya que no presenta ruidos extraños ni sibilancias ni nada grave, se escucha la respiración normal. La inspección del tórax es ver y analizar el cuerpo de nuestro paciente, cómo se ubica y qué posición toma. Esto nos puede indicar si la persona puede llegar a tener una patología. Debemos tener en cuenta su respiración y asimismo la manera en que lo hace. En pacientes con poca grasa se logra observar los espacios intercostales y revisar si se encuentran bien o presentan alguna alteración. Al mismo tiempo, podemos revisar si el movimiento es coordinado con el abdomen y si sus músculos agonistas cumplen la función correcta. La percusión del tórax se efectúa con la técnica universal dígito-digital, excepto en la columna vertebral, donde se percuta con la técnica unimanual. Los sonidos obtenidos se caracterizan en 3: sonoridad, matidez y timpanismo. El de sonoridad es un ruido grave y retumbante, como el golpe sobre el parche de un tambor. Corresponde a la mayor parte del tórax, incluyendo el esternón y la columna vertebral. El matidez es un golpe seco y apagado, de corta duración. Para conocerlo, el aprendiz puede percutir el muslo o la masa del deltoides. Un punto intermedio entre sonoridad y matidez es la submatidez. El timpanismo es un sonido con cierto timbre musical y resonante, corresponde a grandes cavidades con aire. El carácter patológico está determinado porque el hallazgo no corresponde al sitio explorado, es decir, normalmente el sonido matidez es en el muslo, pero es patológico cuando se encuentra en un espacio de bastante aire. Para percutir en la zona del tórax debemos tener en cuenta que no podemos percutir sobre zonas óseas, porque esta zona no dejará que el sonido salga de manera correcta.